Hola, hola, ¿qué tal familia más corriente? El día de hoy Estelita y yo les vamos a hablar sobre un tipcito que tal vez tú no sabías sobre la esperanza de vida de nuestros peluditos. Así que bienvenidos. ¿Sabías que la esperanza de vida de tu mascota depende de qué tan grande o de qué tan pequeño sea? Que es inversamente Hoy el día de hoy te vamos a dar algunos tips que te pueden ayudar a definir la esperanza de vida y a menor tamaño es mayor la esperanza de vida. Para que de pronto lo puedas entender un poquitico mejor, vamos a definir nuestros peluditos en 3 tamaños: grande, mediano y pequeño. ¿Cómo sabemos si es grande, mediano o pequeño? Bueno, lo vamos a saber dependiendo del peso. Entre más pequeño sea, puede pesar entre 9 a menos kilos. Ya las medianas son entre 9 a 23 kilos. Las razas ya más grandes son de 23 kilos en adelante. Teniendo en cuenta eso, te voy a dar cuál es la esperanza de vida de tu mascota. Si es pequeño, tu mascota puede durar entre 12 a 15 años de vida. Si es mediana, puede tener una esperanza de vida entre 9 a 11 años de vida. Y si es grande, puede tener un espacio de vida entre 7 a 10 años. También dentro de estos rangos tenemos unos que son más pequeños, que son los denominados como toy, que pueden durar muchísimo más, o los mini, que también pueden durar muchísimo más. O también tenemos otros que son mucho más grandes que los grandes, que son, por ejemplo, las razas gigantes, que estas pueden tener una esperanza de vida muchísimo menor. También debes tener en cuenta que la esperanza de vida de tu mascota no solamente depende de el rango de peso y de tamaño que tenga. También depende muchísimo de otros factores, como pueden ser, por ejemplo, la alimentación. Darle una buena alimentación a nuestras mascotas puede ayudar a que su esperanza de vida sea muchísimo más larga o que, por el contrario, sea mucho menor. Yo te recomiendo que veas los videos que en este canal nosotros hacemos de recetas. Son recetas saludables y que generalmente ayudan al pelaje, a los músculos o a los huesitos de nuestras mascotas, así que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por eso suscríbete y dale click en la campanita. Otro factor que puede ayudar a que la esperanza de vida de nuestras mascotas sea muchísimo más larga es el ejercicio. Esto también depende de qué tan grande o de qué tan pequeño sea nuestra mascota. Mientras más grande, debes tener en cuenta que muchísimo más ejercicio debe hacer. Si no cuentas con un espacio grande y amplio donde tu mascota pueda jugar y se pueda recrear, te recomiendo que lo saques constantemente. Si es una raza pequeña, no es necesario que lo saques por mucho tiempo, pero igual requiere atención y requiere tiempo para salir a recrearse. Otro factor puede ser la atención médica. Debes estar súper pendiente de llevar a tu mascota al veterinario constantemente para que lo revisen y que todo esté en orden. Eso también puede ayudar a evitar que de pronto le puedan dar enfermedades que a largo plazo le puedan hacer daño a tu mascota. Otro factor que también nos puede ayudar muchísimo son las vacunas. Debes tener el esquema de vacunas de tu mascota súper bien diligenciado y al pie de la letra, pues según lo que diga tu veterinario, para que así puedas alargarle la vida a tu mascota y que tenga todas las vacunas en orden y sus defensas súper altas. Y también puede depender del estilo de vida de tu mascota. Depende si tu mascota es 100% mascota o si la quieres como de trabajo, por ejemplo, de pastoreo o de caza, o si lo quieres como puede ser de vigilancia o para de pronto los policías que tienen perros que detectan narcóticos, entre otras muchas cosas. Debes tener presente que dependiendo de para qué tengas a tu peludo, también depende de que lo alimentes, de que lo ejercites, de que le des la atención veterinaria necesaria y que el esquema de vacunación esté completa. Si tienes todo esto en orden y lo tienes muy presente, puedes alargar la vida de tu mascota. Así que con estos tips me despido y recuerda que más que mascotas son familia.